Estaba revisando mis correos de trabajo mientras tomaba mi café de la mañana. Trabajo como contadora principal en una pequeña firma de contabilidad en Cleveland, Ohio. El sol de la mañana que entraba por la ventana iluminaba mi rostro ligeramente cansado. Las estanterías de la habitación estaban llenas de fotos mías con mi hijo de 8 años, Michael. Michael, es hora de levantarte. Vas a llegar tarde a la escuela. Grité hacia el pasillo, pero no hubo respuesta. Claro, Michael está en casa de mis padres ahora. Coloqué mi mano sobre mi gran barriga y pensé en el bebé que pronto nacería. La fecha de parto estaba a 3 semanas. Hace 3 semanas había mostrado signos de parto prematuro y mi doctor me había prescrito reposo absoluto en cama. Era imposible descansar mientras cuidaba sola a un hijo de 8 años. Mi exmarido Thomas se había mudado a otro estado después de nuestro divorcio hace 3 años, y no podía esperar que me ayudara a diario. Mamá, gracias por cuidar a Michael por un tiempo. Expresé mi gratitud a mi madre Judith por teléfono. Mis padres viven en los suburbios de Cleveland y están felices de cuidar a su nieto Michael. Sin embargo, últimamente había notado cambios sutiles en ellos. Mi madre en particular parecía menos cálida que antes y parecía estar apurada, como si algo la persiguiera. No te preocupes, solo piensa en el bebé, deja a Michael con nosotros. La voz de Judith era alegre, pero me preocupaba el sonido de máquinas tragamonedas de fondo. Mamá, estás en el casino otra vez, es solo entretenimiento, no te preocupes. Tu padre y yo vamos una vez a la semana, nos ayuda a aliviar el estrés. Me sentía ansiosa, pero no tenía otra opción que confiar en mis padres. Desde niña, mis padres, especialmente mi padre Laurence, habían sido personas meticulosas y responsables. Él había trabajado en un banco durante 40 años y llevaba una vida estable. Incluso después de jubilarse, participaba activamente en actividades de voluntariado comunitario. Mi madre Judith, una ex maestra de primaria, era una persona cálida y cariñosa. El hecho de que mis padres hubieran empezado a ir al casino más frecuentemente que su rutina de una vez por semana podría haber sido desencadenado por el despido de mi padre el año pasado. Aún así, Melissa pensaba que seguramente cuidarían bien de Michael. El día en que mi parto comenzó antes de lo esperado, Melissa llamó rápidamente a una ambulancia. Después de llegar al hospital, llamó a sus padres. Mamá, estoy de parto, acabo de llegar al hospital. Oh Dios mío, aún faltan 3 semanas, ¿estás bien? El doctor dice que van a hacer una cesárea de emergencia de inmediato. Dile a Michael que mamá verá al bebé pronto. Entiendo, no te preocupes, nosotros cuidaremos de Michael. Esa noche Melissa dio a luz a una pequeña niña, la llamó Emma. Sin embargo, desarrolló complicaciones después del parto y tuvo que quedarse en el hospital más tiempo del planeado. ¿Puedo hablar con Michael? Melissa llamaba desde su habitación del hospital todos los días. Durante los primeros días, pudo disfrutar de conversaciones cortas con Michael. Escuchar la voz de su hijo fue un gran estímulo para su recuperación. Mamá, toqué la guitarra con el abuelo y las galletas de la abuela estaban tan ricas, Michael sonaba bien. Sin embargo, después de aproximadamente una semana, se volvió más difícil ponerse en contacto con sus padres. Las veces que no contestaban el teléfono aumentaron, y cirílico de cirílico a cirílico y cuando lo hacían, siempre se escuchaba la música ruidosa de un casino de fondo. Mamá, ¿dónde está Michael? Está afuera jugando con amigos en este momento. Le diré que te llame cuando regrese. Sin embargo, esas llamadas posteriores a menudo nunca llegaban. La ansiedad de Melissa crecía día a día. El 10º día, el doctor finalmente le dio permiso para salir del hospital. Melissa sostenía a la bebé Emma en sus brazos y salió de la habitación del hospital, acompañada por la enfermera. Llamó a sus padres varias veces, pero nadie contestaba. Michael sentía que su pecho se apretaba de ansiedad. Llamé a un taxi y decidí ir primero a mi casa. Quizás mis padres habían llevado a Michael allí y me estaban esperando. Con esa esperanza, abracé a mi hija recién nacida. Me bajé del taxi y mientras sostenía a la pequeña Emma, me dirigí a la puerta principal de mi casa. Cuando la desbloqueé y entré, noté de inmediato que no había nadie. El silencio me recibió y la ansiedad se extendió por mi pecho. Michael, mamá, papá. Mi voz solo resonaba en la casa vacía. Rápidamente revisé la sala de estar, pero no había señales de que Michael hubiera estado allí. Saqué mi celular y marqué de nuevo el número de mis padres. El teléfono seguía sonando, pero no había respuesta. ¿Qué demonios está pasando? Sintiendo que mi corazón latía con fuerza, regresé al taxi con el bebé y me dirigí a la casa de mis padres.
20 minutos después, estaba parada frente a la casa de Laurence y Judith. He llegado a la casa de mis padres, pero algo parece extraño. Toqué el timbre varias veces mientras sostenía al bebé con una mano, pero no hubo respuesta. Hay volantes amontonándose en el buzón y el periódico no ha sido recogido. Fruncí el ceño al mirar el buzón en el porche. Normalmente, mi padre tenía la costumbre de recoger el periódico todas las mañanas. Caminé alrededor de la casa e intenté mirar por las ventanas, pero las cortinas estaban corridas y no podía ver bien adentro. Cada vez más ansiosa, decidí ir al patio trasero. El jardín, que antes estaba tan bien cuidado, ahora estaba lleno de maleza. Esos arbustos de los que mi padre estaba tan orgulloso se estaban marchitando, quizás por falta de agua. Parece que nadie ha cuidado este lugar en días. Toqué la puerta trasera y llamé: papá, mamá, Michael. Hay alguien ahí, pero no hubo respuesta. El aire se sentía frío y acerqué más al bebé a mi pecho. Emma me miró con ojos curiosos. La puerta principal estaba cerrada con llave y parecía que no había nadie dentro. Su ansiedad se estaba convirtiendo en miedo. De repente, escuchó un pequeño ruido desde el patio trasero. Melissa caminó con cuidado hacia el sonido. Al fondo del patio había un viejo cobertizo de madera. Melissa miró el cobertizo y los recuerdos volvieron a ella. Ese cobertizo no es donde papá solía tener a su cerdo mascota. Cuando era adolescente, su padre había tenido un cerdo vietnamita de panza pequeña como Obby. Sin embargo, el cerdo había muerto hace varios años, y el cobertizo apenas se había usado desde entonces. Melissa se acercó al cobertizo y llamó: «¿Hay alguien ahí, Michael?». Un leve sonido de sollozos vino del cobertizo. Melissa sintió que su corazón se detenía por un momento. Abrazó fuerte al bebé con un brazo y corrió hacia el cobertizo. La puerta oxidada estaba ligeramente abierta. La abrió con esfuerzo y miró adentro. En la oscuridad, sus ojos captaron la imagen de su hijo. Michael estaba sentado en el suelo sucio, sosteniendo patas de cerdo en sus manos y temblando. Su ropa estaba sucia, su cabello desordenado y su rostro mostraba claras huellas de lágrimas. Cuando notó a su madre, levantó la vista sorprendido. «Michael, ¿qué estás haciendo?». Michael se giró sorprendido y al ver a su mamá las lágrimas brotaron. «Mamá, tengo hambre». El abuelo y la abuela no han vuelto en días. No había nada en el refrigerador. Melissa corrió hacia su hijo tembloroso y lo abrazó. El pequeño cuerpo del niño estaba frío y temblando. «¿Cuánto tiempo has estado aquí?». «¿A dónde fueron el abuelo y la abuela?». Michael respondió entre sollozos: «Hace 3 días». La abuela dijo: «Vamos a salir un rato», pero no volvieron. No contestan el teléfono. Tenía miedo. Melissa se quedó sin palabras ante las palabras de su hijo. 3 días. Su hijo de 8 años había estado solo durante 3 días. «Has estado aquí solo». Y la comida, al principio había algo en el refrigerador, pero se acabó. Tenía tanta hambre, aquí había comida para cerdos. Melissa miró fijamente el rostro de su hijo. Las mejillas de Michael estaban hundidas y tenía ojeras oscuras. Estaba claramente desnutrido y asustado. La ira se apoderó de Melissa. ¿En qué demonios estaban pensando sus padres? Ella sostenía a su bebé recién nacido en un brazo y abrazaba a su hijo con el otro. «Está bien ahora, Michael, mamá está aquí». Enfurecida, Melissa tomó la mano de Michael y se dirigió a la casa de sus padres. Le dijo a su hijo que esperara en el patio trasero, luego forzó una ventana y entró a la casa. El interior de la casa estaba en un estado peor de lo que había imaginado. Restos de comida, botellas de alcohol vacías y numerosos boletos de lotería y recibos de casino estaban esparcidos por todas partes. Era increíble que esta fuera la casa de sus padres meticulosos. Melissa llamó varias veces al celular de sus padres con manos temblorosas. En el 5.º intento, su madre finalmente contestó. «Hola», la voz de Judith era alegre, con los ruidos ruidosos de un casino de fondo. «Melissa». «Estoy ocupada ahora, hablemos más tarde». La ira de Melissa explotó. «Encontré a Michael comiendo comida de cerdo en el chiquero. ¿Qué está pasando?». Después de un breve silencio, Judith respondió: «Estás exagerando. Debería haber habido comida en el refrigerador». «No me molestes, estoy en racha ahora, el refrigerador está vacío. Michael ha estado solo durante días». La voz de Melissa temblaba. «No tanto tiempo, probablemente 1 o 2 días. Oh, el croupier me está llamando». «Te llamo más tarde». La llamada terminó y Melissa se quedó sin palabras. Estaba temblando de ira. El sentido de responsabilidad, el amor por la familia y la confianza que sus padres le habían enseñado desde niña, todo parecía desmoronarse. Rápidamente llevó a Michael de regreso a su propia casa.
Tan pronto como llegaron, le dio un baño caliente y lo cambió con ropa limpia. Sacó comida del refrigerador y preparó una comida sencilla. Michael comió con hambre, como si estuviera hambriento de una comida caliente. Después de la comida, Melissa revisó el cuerpo de su hijo. Afortunadamente, no hubo lesiones graves, pero eran evidentes signos de deshidratación y desnutrición leves. Todo está bien ahora, Michael, mamá está contigo, y aquí está Emma, tu nueva hermanita. Nunca más te dejaré pasar por algo así. Michael se aferró a su madre, sintiéndose finalmente lo suficientemente seguro como para desmoronarse en llanto. Melissa abrazó a su hijo contra su pecho, acariciando su pequeña espalda y prometió en su corazón: lucharía para proteger a estos niños sin importar qué. No sabía qué había pasado con sus padres, pero por ahora la seguridad de Michael y Emma era su máxima prioridad. Esa noche, después de que los niños se hubieran dormido, Melissa se sentó en el sofá de la sala y se cubrió el rostro con ambas manos. Sus padres, personas a las que había respetado, amado y confiado, ¿por qué habían hecho esto? Tendría que buscar respuestas mañana, pero esta noche estaba agotada. Después de revisar la respiración de los niños, finalmente permitió que su cuerpo cansado descansara. La luz del sol se filtraba por una rendija en las cortinas, iluminando el rostro de Melissa. Se despertó de su sueño, esperando por un momento que los eventos del día anterior hubieran sido una pesadilla. Sin embargo, al ver los pequeños llantos de Emma desde la habitación contigua y a Michael durmiendo en el sofá, recordó la realidad. Se levantó lentamente y fue a la habitación de Emma. Tomó al bebé en brazos y lo amamantó, organizando lo que necesitaba hacer hoy. Primero, debía contactar a los servicios de protección infantil, luego consultar con un abogado. Mientras preparaba el desayuno, Melissa despertó suavemente a Michael. «Buenos días, Michael, ¿dormiste bien?» Michael se sentó, frotándose los ojos. «Sí, ha pasado un tiempo desde que dormí en casa de mamá». Melissa acarició el cabello de su hijo y puso pancaques en un plato. «Vamos a tomarnos las cosas con calma hoy. Puedes ir a la escuela si quieres, o puedes quedarte en casa y descansar». «Quiero quedarme en casa», dijo Michael en voz baja. «Volverán el abuelo y la abuela». Melissa respondió, eligiendo sus palabras con cuidado: «No lo sé en este momento, pero no te preocupes. Mamá siempre estará contigo». Después del desayuno, Melissa llamó a los servicios de protección infantil. Explicó la situación con detalle y reportó que Michael había sido abandonado en un chiquero. Una voz femenina al otro lado del teléfono respondió con calma: «Esto suena como un caso grave. Enviaremos a un trabajador social hoy. ¿Cómo está la condición actual de tu hijo?» «Le di primeros auxilios anoche. Parece tener deshidratación leve y malnutrición, pero no creo que haya daños mayores a su salud». 2 horas después, la trabajadora social de los servicios de protección infantil, Carol Johnson, visitó la casa. Tenía unos 50 años, una sonrisa cálida y ojos penetrantes. Después de hablar con Melissa, también habló amablemente con Michael. Carol continuó la conversación en la cocina de Melissa. «Esto es claramente un caso de abandono infantil». «¿Cómo está la salud de Michael?», Melissa respondió mientras sostenía a Emma. Un pediatra lo examinó. «Tiene deshidratación y malnutrición leve, pero no hay problemas de salud mayores. Estoy más preocupada por el trauma psicológico. Considerando la condición de tu hijo, creo que sería bueno referirlo a un consejero especializado», dijo Carol, tomando notas. «¿Has podido contactar a tus padres?» «Hablé con ellos brevemente ayer mientras estaban en un casino, pero no han contestado sus teléfonos desde entonces». Carol dijo con una expresión seria: «En este caso, necesitamos considerar reportar esto a la policía. También recomiendo solicitar una orden de protección temporal». «La seguridad de tus hijos debe ser la máxima prioridad», Melissa asintió. Amaba a sus padres, pero la seguridad de Michael y Emma era lo primero, entiendo. «Por favor, dime los procedimientos necesarios». Después de que Carol se fue, Melissa contactó a su abogada, Sarah Miller. Sara era una abogada de confianza que también la había ayudado durante su divorcio. Le explicó la situación y consultó sobre una orden de restricción temporal contra sus padres. «Melissa, esto es una situación seria. El abandono infantil puede convertirse en un caso penal». La voz de Sara transmitía su seriedad incluso por teléfono. «También tenemos que considerar la posibilidad de que tus padres estén teniendo problemas financieros, gastando en casinos. Me preocupa si los bienes de Michael están involucrados». Melissa jadeó. «¿Qué quieres decir?» «Tus padres estaban involucrados con el fondo fiduciario de Michael, ¿verdad?».
Sí, un fondo de educación universitaria de $50,000 que combinaba la manutención infantil de mi exesposo y mis ahorros. Pensé que mis padres eran más responsables financieramente que yo. Sara exhaló profundamente al otro lado del teléfono. Tenemos que revisar esos fondos. Investigaré por mi cuenta. Unos días después, Sara llamó. Su voz sonaba oscura y pesada. Tengo malas noticias. El fondo fiduciario de Michael fue retirado completamente hace 6 meses. Fue aprobado por tus padres. Melissa se desplomó en una silla. Todo el dinero, $50,000. ¿Por qué? Además, se han creado 3 tarjetas de crédito a nombre de tus padres, con deudas que suman $150,000. Parte de eso es por servicios de adelanto de efectivo en casinos. Melissa se quedó sin palabras. Sus padres, que siempre le habían dado sermones sobre responsabilidad financiera, habían traicionado su confianza y usado los fondos destinados al futuro de su nieto. No puedo creerlo, siempre me dieron lecciones sobre manejo del dinero. Sara continuó en voz baja, estos son síntomas típicos de adicción al juego, Melissa. Tus padres están enfermos, sin embargo, eso no justifica lo que hicieron. Al día siguiente, una investigación más profunda reveló que Laurence y Judith habían caído en la adicción al juego durante los últimos 2 años y habían acumulado deudas. También habían usado el dinero de la jubilación de Laurence. Ya se había entregado una notificación de ejecución hipotecaria a su casa. Melissa estaba confundida y dolida. En su corazón, los sentimientos de enojo y preocupación por sus padres se mezclaban. Pero por encima de todo, proteger a Michael era la máxima prioridad. Programó asesoramiento psicológico para su hijo y explicó la situación a su escuela. Esa noche Melissa estaba preparando la cena. Michael estaba haciendo su tarea y Emma dormía en su cuna. De repente sonó el timbre. Mirando por la mirilla, los vio ahí parados con el rostro pálido y agotados. Melissa dudó un momento, pero abrió la puerta. Laurence no podía mirarla a los ojos y miraba al suelo. Melissa, por favor, déjanos hablar. ¿Hablar de qué? De dejar morir de hambre y abandonar a tu nieto. O de robar $50,000. La voz de Melissa era fría. Judith, llorando, dijo, necesitamos ayuda. Melissa, a pesar de temblar de rabia, los dejó entrar a la casa. Michael había quedado con un amigo. Sentados frente a frente en la sala, Judith se derrumbó en llanto. Perdimos el control de nuestro juego, nos persiguen los cobradores de deudas, nuestra casa está a punto de ser embargada. Laurence se cubrió el rostro con ambas manos, sus hombros temblando. Lo siento mucho por Michael. Solo queríamos ir al casino un ratito. Pero una vez que nos sentamos, no podemos levantarnos, perdemos la noción del tiempo. Y cuando perdemos para recuperarlo apostando más. Judith apenas podía pronunciar las palabras. Si dejamos comida para Michael, pero no regresar en 3 días, ¿qué he hecho? Melissa escuchó la confesión de sus padres, dividida entre la confusión y la rabia. Se levantó y dijo con voz trémula, no puedo creerlo, son mis padres, como pudieron. Laurence, mirando hacia abajo, dijo, empezó después de que me despidieron. Fui al casino con mi dinero de jubilación y al principio gané. No podía olvidar esa emoción. Y cuando empezamos a perder, tratamos de recuperarlo. Judith continuó, Melissa temblaba de una intensa rabia. ¿Qué pasó con el fondo educativo de Michael? Sus padres guardaron silencio. Laurence dijo en voz baja, lo usamos todo, planeábamos recuperarlo. Melissa, furiosa, echó a sus padres de la habitación. Salgan ahora mismo, entienden lo asustado que estaba Michael. Solo tiene 8 años. Dejaron a su propio nieto muriendo de hambre en un chiquero, y dicen, no era nuestra intención. Laurence extendió una mano temblorosa. Melissa, por favor, hablemos, hablar, ¿dónde estaban todo este tiempo? Mientras estaba en el hospital, abandonaste a tu nieto e ir al casino. Ya no son mis padres. Aléjense de nosotros. Judith se derrumbó llorando y Laurence se fue con los hombros caídos. Después, Melissa consultó con su abogado y solicitó una orden de restricción temporal contra sus padres. Al mismo tiempo, el trabajador social de los servicios de protección infantil le dijo que este era un caso grave de abandono infantil y que podrían presentar cargos penales. Unas semanas después, justo antes de que llegara la notificación del tribunal, Laurence visitó el lugar de trabajo de Melissa. Estaba más delgado que antes, con profundas huellas de fatiga en su rostro. Hija, por favor, estuvimos completamente equivocados. Judith y yo hemos estado participando en un programa de tratamiento para la adicción al juego desde la semana pasada. Sabemos que no merecemos verte a ti ni a Michael, pero extendió una carta con manos temblorosas.
Era una carta de disculpa de Judith y un certificado de participación en el tratamiento de un consejero local de adicciones. Melissa aceptó la carta, pero su expresión permaneció severa. A pesar de estar desgarrada por emociones complejas, no los perdonaría tan fácilmente. Recibir tratamiento es lo mínimo que deberían hacer. Pero la confianza, una vez perdida, no se recupera fácilmente. Las heridas que Michael y yo hemos recibido no van a sanar tan fácilmente. Laurence asintió y dijo mientras se iba, lo entiendo. Tenemos la intención de demostrarnos a nosotros mismos con el tiempo, no queremos perderte. Melissa suspendería temporalmente la acción legal, pero sentía que aún había un largo camino por delante para reparar la relación con sus padres. Sostuvo la carta de Judith contra su pecho y miró por la ventana. Cuando llegó a casa, Michael acababa de regresar de la escuela. Estaba recuperando gradualmente su energía, pero aún a veces se despertaba de pesadillas. «Mamá, ¿tuviste un buen día en la escuela?», Melissa le sonrió a su hijo. Michael pensó un momento antes de responder. «Sí, pero todos me preguntaron por el abuelo y la abuela». Melissa se sentó junto a su hijo y lo abrazó. «¿Qué les dijiste?». «Les dije que el abuelo y la abuela están enfermos y que no los puedo ver por un tiempo», respondió Michael con una expresión seria. Melissa acarició la cabeza de su hijo. «Así es, el abuelo y la abuela están recibiendo ayuda ahora mismo. Los volveré a ver». Había un destello de esperanza en los ojos de Michael. Melissa exhaló profundamente. «Algún día seguro, pero por ahora hagamos lo mejor que podamos los tres con mamá y tu hermana». Esa noche, después de que Michael se había ido a la cama, Melissa abrió la carta de Judith. En ella, su madre había escrito palabras de profundo arrepentimiento y disculpa con una letra temblorosa. «Mi padre, tu abuelo, sufrió de la misma enfermedad. Murió dejándonos a la familia con deudas enormes. Había jurado no repetir el mismo error, pero terminé siguiendo el mismo camino. Quiero romper esta cadena de enfermedad que atraviesa generaciones justo aquí». Melissa sostuvo la carta contra su pecho y lloró. Era una mezcla compleja de emociones, enojo y tristeza, junto con una leve esperanza. Habían pasado 6 meses. Bajo la cálida luz del sol de primavera que entraba por la ventana, Melissa se sentó en el sofá de la sala, mirando los documentos en su mano. Era el último informe de progreso del consejero de adicciones de sus padres. Durante estos 6 meses, Melissa había aprendido mucho sobre la adicción al juego de sus padres y se había unido a un grupo local de apoyo para familias afectadas por la ludopatía. Michael estaba recibiendo asesoramiento psicológico y se estaba recuperando gradualmente de su trauma. Emma estaba creciendo sanamente y ya podía darse la vuelta, y recientemente había comenzado a sentarse. Mientras Melissa leía el informe, recibió una llamada de la líder del grupo de apoyo, Betty. «Melissa, vas a venir a la reunión de hoy». La cálida voz de Betty se escuchó por el teléfono. «Sí, planeo ir». «Después de la escuela de Michael», respondió Melissa, marcando su calendario. «La historia de tus padres está inspirando a todos, especialmente el informe reciente que muestra signos de recuperación». Melissa miró por la ventana y tomó una respiración profunda. «Realmente parecen estar esforzándose». «Pero la adicción es una enfermedad, Melissa», la voz de Betty era amable. «Tus padres ciertamente hicieron mal, pero ellos también están sufriendo, lo sé. Pero es difícil perdonarlos, especialmente cuando veo a Michael despertándose aún de pesadillas. Perdonar no significa aprobar sus acciones, se trata de liberarte a ti misma», dijo Betty en voz baja. «Por tu bien y por el de Michael». Después de colgar, Melissa reflexionó profundamente. Sus padres de verdad estaban intentando cambiar. Habían establecido un plan de pago de deudas, se habían mudado a un apartamento pequeño y estaban seriamente comprometidos con el tratamiento. Su padre había comenzado un trabajo de medio tiempo en un supermercado local, y su madre había empezado a ser voluntaria en un grupo de apoyo para adicciones. Durante este tiempo, Melissa recibió una llamada de la maestra de Michael. Michael había estado llorando en la escuela, diciendo que quería ver a sus abuelos. «Estaba dibujando un cuadro de su familia durante la clase», explicó la maestra. «Sus abuelos estaban incluidos en el dibujo, parece que quiere verlos». Esa noche, Melissa habló con Michael. «¿Quieres ver a los abuelos?», preguntó con suavidad. Michael asintió. «Sí, tenía miedo, pero…». «Me preguntaba si los abuelos se habían olvidado de mí». Melissa abrazó a su hijo. «No se han olvidado de ti, estaban confundidos por su enfermedad, parece que ahora están mejorando». Después de consultar con el consejero, decidió permitir una visita corta y supervisada. La reunión tendría lugar en la oficina del consejero, un lugar neutral.
El día de la visita, Michael estaba nervioso pero emocionado por ver a sus abuelos. Laurence y Judith habían completado un programa de tratamiento de 6 meses para la adicción al juego y asistían regularmente a grupos de apoyo. Cuando llegaron a la oficina del consejero, Melissa tuvo una breve conversación con sus padres. Melissa, gracias por esta oportunidad, poder ver a Michael. Las lágrimas brillaban en los ojos de Judith. Esto es lo que Michael quería. Solo estoy respetando sus sentimientos. La voz de Melissa era calmada. Hemos estado yendo a tratamiento todos los días durante 6 meses. Estamos pagando lentamente nuestras deudas. Dijo Laurence mirando al suelo. No hablemos del pasado hoy. Vine solo por Michael. El encuentro entre Michael y sus abuelos fue conmovedor. Judith rompió en llanto al ver a su nieto, y aunque al principio dudó, Michael abrazó a sus abuelos. Hablaron en voz baja sobre los eventos escolares de Michael y el crecimiento de Emma. Mientras Melissa observaba el encuentro, emociones complejas se arremolinaban en su corazón. La ira por no poder perdonar los errores de sus padres chocaba con el deseo de reparar los lazos familiares. Después de salir de la oficina del consejero, Melissa abrió un álbum familiar en casa. Contenía fotos de la familia en tiempos más felices. Una foto llamó su atención. Era una imagen de ella a los 12 años, navegando en un bote en un lago con sus padres. Las palabras de la carta de Judith vinieron a su mente. Mi padre, tu abuelo, sufría de la misma enfermedad. Melissa comenzó a ver las acciones de sus padres desde una perspectiva diferente por primera vez. Aunque no pudiera perdonar sus acciones, tal vez podría profundizar su comprensión de la adicción al juego como una enfermedad y su impacto en las familias. Unos meses después, Melissa decidió invitar a sus padres a una sesión de terapia familiar. El propósito de esta sesión era crear un espacio seguro donde los tres pudieran expresar sus sentimientos y sanar las heridas del pasado. Ese día, cuando encontré a Michael en el chiquero, algo se rompió dentro de mí. Ya no podía confiar en ustedes como mis padres, confesó Melissa en voz baja. Judith respondió mientras se secaba las lágrimas, no podemos poner excusas. La adicción es una enfermedad, pero nosotros tomamos las decisiones. Todos los días lamentamos esas decisiones. Laurence miró directamente a los ojos de su hija. Nunca volveremos a cometer el mismo error. Queremos demostrarlo a través de nuestras acciones. Melissa exhaló profundamente. Puede que me tome tiempo perdonar completamente. Pero quiero avanzar paso a paso como familia. Un año después, la familia de Melissa estaba caminando gradualmente por el camino de la sanación. Laurence y Judith habían superado su adicción al juego y estaban haciendo voluntariado en el centro de ancianos local, apoyando a personas mayores que luchaban con adicciones. Para reparar el daño que le habían causado a Michael, establecieron un nuevo fondo educativo para él, ahorrando una pequeña cantidad cada mes. Melissa misma se había convertido en líder del grupo de apoyo familiar para adicciones, utilizando sus experiencias para ayudar a otras familias. No había perdonado completamente a sus padres, pero estaba recuperando la confianza gradualmente. Michael y su hermana Emma estaban creciendo sanos, y su relación con sus abuelos se estaba reparando lentamente. A veces, los fines de semana, cenaban juntos en el nuevo apartamento de sus padres. Ese día, la imagen de Michael y el chiquero había sido un símbolo de la crisis familiar. Pero ahora servía como un recuerdo de las dificultades que habían superado, porque la base para construir una relación familiar más fuerte. Melissa ahora entiende. El camino hacia la recuperación familiar nunca es lineal, es un proceso de retrocesos y progresos repetidos. Y lo más importante, se trata de tener el coraje de reconocer los errores del pasado, enfrentarlos responsablemente y caminar paso a paso hacia el futuro. Un día de verano, mientras hacían un picnic en el parque, observando a Michael corriendo y a Emma rodando por el césped, Melissa le preguntó a Laurence: ¿cómo lograste recuperarte de ese día? Laurence respondió mientras miraba a sus nietos: cuando casi pierdo a Michael, finalmente me di cuenta de lo que estaba haciendo. La adicción no solo te destruye a ti mismo, lastima a los que amas. Esa fue la parte más insoportable. Melissa asintió en silencio. Las heridas seguían ahí, pero había aprendido a vivir con ellas. Y sobre todo, sentía que había aprendido mucho de esta experiencia dolorosa y se había vuelto más fuerte. La familia no es perfecta, pero pueden aprender, crecer y a veces lastimarse unos a otros, pero luego reconectarse a través del amor y el perdón.